Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en esta noche. Si no les incomoda, vamos a ponernos nuevamente en pie, vamos a orar, vamos a introducir esta parte y comenzamos rapidito la clase. Padre, delante de tu presencia estamos en estos momentos nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites en esta noche tener la oportunidad de poder congregarnos, Señor, en comunidad, Dios mío, para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por aquellos que por alguna razón no pueden estar con nosotros en esta noche. Glorifícate, Señor, porque la intención de cada uno de nosotros, Señor, es adorarte y exaltar tu nombre. Que tu palabra fluya, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve a nuestros corazones, Señor, de acuerdo, Dios mío, a la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, porque tu palabra nunca retorna tras vacía, para lo cual tú lo has enviado, Dios. Y sabemos que nuestras necesidades, Señor, cambian, Dios mío, nuestras situaciones son distintas, Señor, pero tú siempre tienes el consejo de tu palabra individualmente para cada uno de nosotros. Que los hermanos, amigos que nos ven a través de las distintas plataformas sean edificados por tu palabra, Padre Santo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo hablamos. Amén. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos rapidito resumiendo, hablando del tema de la ética sexual, pero si ustedes recuerdan, nosotros fuimos y comparamos dos imperios en la historia, si ustedes lo recuerdan, Grecia y Roma, y fuimos mencionando razones para la decadencia de estos dos imperios. Cuando usted va a la historia, usted se va a dar cuenta que hay unas razones que los historiadores, los sociólogos han estudiado a profundidad, y hay unos denominadores comunes, y fue lo que fuimos señalando en la clase pasada. Mi esposa, al llegar a casa, me dijo: se te olvidó el último que estaba en la plantilla, que tiene que ver precisamente con la disminución de la tasa de natalidad. Y este aspecto es sumamente importante porque lo vimos marcadamente en el imperio griego, y lo vimos marcadamente en el imperio romano, y lo estamos viviendo en los Estados Unidos también y en Puerto Rico. Recientemente, yo no sé si usted está al día en las noticias, un hospital en Ponce anunció que iban a cerrar su sala de maternidad. Y no es el primer hospital en Puerto Rico que ha anunciado, ¿verdad?, esa decisión de cerrar la sala de maternidad. Me fui a los informes estadísticos del gobierno de Puerto Rico y específicamente a la tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad en Puerto Rico ha disminuido alarmantemente. Y entonces, cuando usted piensa por qué esto es importante, mire, mi hermano, lo que implica una disminución en la tasa de natalidad y un aumento, ¿verdad?, en los años de vida, ¿verdad?, de las personas, es que nosotros vamos en una espiral descendente en términos económicos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el seguro social si hay menos personas productivas? ¿Qué va a pasar con los retiros, ¿verdad?, los distintos retiros, si hay menos personas que están trabajando? ¿Ok? Y los pronósticos de seguir esa tendencia de la disminución tan agresiva en la natalidad es que de aquí aproximadamente a 35 años nosotros vamos a tener una sociedad totalmente envejecida y poca productividad. Lo que implica que económicamente aquel espiral inflacionario que yo hablé el miércoles pasado va a continuar, y esto va a ser una situación sumamente difícil que vamos a estar viviendo, ¿verdad?, los que estén para ese momento en los países. ¿Dice algo la Biblia relacionado con eso? Vamos a ver dentro de un momentito, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra del Señor con respecto al pecado y a la maldad y a la ética sexual. Ahora, esto es sumamente importante que usted lo recuerde, porque la tasa de reposición en el mundo entero, ¿qué significa esto? La tasa de reemplazo significa que para que las sociedades se mantengan productivas,
las sociedades necesitan que por lo menos cada mujer dé a luz por lo menos 2.1 hijos. Esa estadística es simplemente lo redondeamos a 2 hijos por matrimonio. Eso no está ocurriendo. Así que es grave realmente la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo en el mundo entero, y ya ustedes saben que por esa espiral, vamos al tema, por esa espiral ascendente de casos que estamos viviendo en el mundo, de comunidades homosexuales, esto aún más, y esto es más difícil de lograr, ¿ok? Así que ya mismo vamos a entrar en eso. Vamos a ir a 1 Corintios 12:26, porque voy a tocar hoy el tema número 3 y esperamos llegar a las últimas verdades, ¿verdad?, que aparecen en el libro. Pero quiero comenzar con 1 Corintios 12:26, porque el tercer punto, la tercera verdad del libro, dice de la siguiente manera, que la sexualidad, muchos dicen que es un asunto privado, ¿ok? La página 87, que la sexualidad es un asunto privado. Y viene a mi mente lo que R.C. Sproul dijo en una ocasión relacionado con la iglesia. R.C. Sproul, una de sus citas, él dice, mire, me preguntaron que cuál era el mayor problema de la iglesia de hoy. Y le respondí, dice R.C. Sproul, la iglesia no sabe quién es Dios. Esto es una gran verdad. Esto ya lo había anunciado el profeta Oseas, ¿verdad? En el capítulo 4, si no recuerdo mal, el verso 6. Lo pueden buscar. Precisamente Oseas ya le había señalado al pueblo de Israel que los sacerdotes no estaban enseñando la verdad de la ley, y que por la irresponsabilidad de los sacerdotes el pueblo perecía por falta de conocimiento. Mi hermano, la pregunta es, ¿tiene la Biblia los principios para contestar las interrogantes del ser humano? ¿Tiene los principios? Sí. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:26 con respecto a si realmente hay asuntos que son privados, como en el caso de la sexualidad, porque usted ha escuchado eso mucho por ahí. Las personas dicen que no se metan, ¿verdad?, en mis asuntos privados de sexualidad, porque eso es algo íntimo. Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo en Corintios 12:26. ¿Quién me lo puede leer? Mi hermana Carmen, de allá. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se pueden comer. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Quiere decir entonces que todo lo que nosotros hacemos como cristianos, todo, incluidas nuestras prácticas sexuales, van a afectar a la larga y a la postre a todo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos recuerdan el caso que se dio precisamente en Corinto de aquel hermanito de la iglesia que vivía con su madrastra? ¿Y cuántos recuerdan que Pablo tuvo que amonestar a la iglesia porque la iglesia, comenzando por los líderes, habían callado y no habían amonestado a aquel hermanito? ¿Ven? Y Pablo se lo dijo bien claro, llámele la atención, y si esa persona no responde a la disciplina, ¿verdad?, correspondiente, pues entonces declararon anatema. O sea, Pablo no se quedó callado, pero la iglesia lo tenía oculto. Y estaba afectando a toda la iglesia ese caso, porque inclusive los gentiles señalaban a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Pasa eso hoy?
O sea, usted ha vivido tal vez o la experiencia o habrá escuchado de otros que han vivido la experiencia que muchas veces usted se cree que el vecino no está pendiente de lo que usted hace en su casa o el compañero de trabajo no se da cuenta que realmente usted tiene, ¿verdad?, una situación. Mire, eso lo saben. O sea, por eso es que los cristianos no podemos vivir vidas paralelas. Porque nuestro testimonio, nuestra vida delante de los demás habla más que las palabras. Y al contrario, mi hermano, estamos mancillando el nombre de Cristo cuando nosotros decimos algo con nuestra boca, pero nosotros no estamos viviendo a la altura de lo que estamos diciendo o le estamos pidiendo a otras personas. Por lo tanto, Pablo le tiene que recordar a la iglesia de Corinto, de manera que si un miembro padece, todos nos padecemos con esa persona, ¿verdad? Sea bueno o malo, lo que le pasa a esa persona y lo que haga esa persona o lo que haga yo va a afectar a todos los demás. Por lo tanto, el indicar que la ética sexual es algo que solamente se debe ventilar en privado, mire, es una estrategia de aislamiento que muchas veces el enemigo quiere que nosotros usemos, que no rindamos cuenta. Y la Biblia nos enseña de muchas maneras que nosotros debemos rendir cuenta por nuestras acciones, porque de hecho un día estaremos delante de la presencia del Señor y allí tendremos que rendir cuenta por todo lo que hayamos hecho, ¿verdad?, en esta vida. Y mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con la forma en que nosotros vivimos? Él dice una pregunta bien interesante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Cuando Cristo llega a nuestras vidas, mi hermano, y cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente llega a nuestra vida y hace vida en nuestra vida. Y mire qué interesante, Pablo le está diciendo, recuerden que desde el momento en que el Espíritu Santo llegó a su vida, ya ustedes no son de ustedes. ¿Está hablando de qué? Está hablando del cuerpo también. Y lo vamos a ver dentro de un momentito. O sea, la pregunta es, ¿puedo hacer yo con mi cuerpo lo que a mí me venga en gana? No. Si somos cristianos, tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu del Señor. Y mire lo que dice más adelante, ¿verdad? Pablo, y creo que no puse la referencia ahí, Pablo dice en el versículo 20, ahí mismo, 1 Corintios 6, 20, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo lea? Esa misma. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién nos compró? Nos compró el Señor. Y como dice el pastor Otto Sánchez, a nosotros no nos costó nada la salvación, pero a Él le costó la vida de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, Él nos compró a precio de sangre. ¿Tiene algo que decir el Señor con respecto a nuestra vida sexual? Sí, y mucho. ¿Podemos nosotros tomar decisiones unilateralmente como cristianos sin dejarnos regir por esos principios cristianos? Mi hermano, no deberíamos hacerlo. Pero de que hemos tomado ese tipo de decisión, en muchas ocasiones sí. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dirija en una decisión de matrimonio, ¿cuántos de nosotros recordamos, creyentes, si éramos creyentes, que antes de casarnos fuimos delante de la presencia del Señor? Señor, dirígeme en este proceso. ¿Cuántos de nosotros, cristianos, inclusive, voy a ir un poquito, va a ser un poquito más atrevido, en la noche de la luna de miel, como decimos en Puerto Rico, nos arrodillamos el matrimonio ahora y le pedimos a Dios que nos dirigiera?
Y necesitamos dirección del Señor. Bueno, las estadísticas lo señalan. ¿Ustedes saben cuánto es el porciento de divorcios de cristianos en Estados Unidos? 50.3%. Distinto al que no es cristiano. Las tasas son similares. Ahora, le pregunto, ¿qué está pasando entonces con esos principios cristianos? Con esos principios que nosotros vemos en la palabra. Por eso es que encontramos una familia cristiana en decadencia. Vamos a la próxima plantilla. Mire esa plantilla que ustedes ven ahí. Una vez. Salga ahí. Pero mire, hay unas causas que yo les voy a mencionar bien rapidito de la desintegración familiar. Lo primero que nosotros estamos viendo en muchas familias es que, como dice Oseas, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay personas que no conocen el Evangelio y hay personas que cualquier viento de doctrina lo arrastra. Inclusive, hay personas donde muchas veces usted lo escucha mencionar que dicen que son cristianos y realmente no lo son. O sea, dentro de la iglesia y dentro de las familias que van a la iglesia, encontramos personas que vienen a la iglesia simplemente para tranquilizar sus conciencias. Y no porque realmente entiendan, ¿verdad?, que Dios debe regir sus vidas. Porque hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros no queremos rendirle al Señor por la razón que sea. Mi hermano, estoy hablándole a la iglesia. Otra de las razones que le pongo por ahí es que también estamos viendo un problema grave en la sociedad, pero la iglesia no está exenta de eso. Inmoralidad sexual. O sea, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Que hoy muchos de ellos no están claros con respecto a lo que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estamos viviendo en una cultura donde ustedes van a ver dentro de un momentito donde la pornografía simplemente está bien al servicio del que la quiera conseguir de forma gratuita y le llega a usted al celular. Y estamos teniendo problemas, los pastores, en las iglesias, de jóvenes que están envueltos en este problema de la pornografía. Y es interesante, si yo le doy estadística de inclusive líderes de iglesia que están envueltos en este problema, esto es gravísimo. ¿Ok? Hasta en el 1997 se hizo una convención en un estado de los Estados Unidos. La convención era de cristianos, líderes cristianos, pastores cristianos. Y las personas allí no sabían que la gerencia del hotel monitoreaba cuántos de sus clientes en las habitaciones bien se conectaban a canales de pornografía. Era gratuita para los clientes, pero ellos no monitoreaban. Y sorprendentemente, mi hermano, salió a relucir un % altísimo de los asistentes a esa convención que accedieron a esos canales. O sea, esto, la iglesia no está exenta de la sociedad en la cual estamos viviendo. Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Corinto: tengan cuidado, porque ustedes están en medio de una sociedad corrupta, porque eso era uno de los problemas graves en Corinto y en Efesios, la inmoralidad sexual rampante. Las diosas, bien, Afrodita, Atenas, bien, tenían bien sus altares y sus prostitutas, y la iglesia estaba siendo contaminada. Y Pablo le dijo a la iglesia: en otros tiempos ustedes también estuvieron en lo mismo, advirtiéndole: tengan cuidado. O sea, vivimos en tiempos tal vez tan difíciles, un poquito más difíciles a lo que posiblemente vivieron nuestros hermanos de allá de Corinto.
Otro aspecto bien importante es la legalización de la pornografía. O sea, la pornografía, aunque usted no lo crea, es legal, excepto aquella pornografía que está dirigida a los infantes, a los niños. ¿Bien? Pero lo otro está legalizado. Lo otro es que en términos de la Constitución, muchos se amparan en la privacidad y en el anonimato. O sea, usted prende su computadora en su casa, usted tiene derecho a entrar a esas páginas. ¿Bien? Sea pagando o sea gratuitamente. Esto lo estamos viviendo en todos los países. ¿Okay? De todos es conocido posiblemente que en Holanda, por ejemplo, hay calles completas donde usted va y allí se ofrece, ¿verdad? Y se mercadea el sexo. Lo encontramos en Estados Unidos, en la calle Borbón de Luisiana. O sea, abiertamente. Lo encontramos en Nueva York, lo encontramos en Detroit, lo encontramos en Chicago. O sea, ya esto, la exposición a la pornografía es rampante. ¿Ok? Aumento en la tasa de divorcios, la filosofía permisiva de la generación actual, eso lo estamos viviendo. La moral de la mujer liberada. O sea, interesante. La década del 60 en Estados Unidos dio origen a 3 eventos bien significativos que marcaron por completo la sociedad norteamericana y el mundo entero. O sea, si usted recuerda, los que nacimos antes de esa década, en esa década, por ejemplo, ¿qué vimos en Estados Unidos? Bien, una cultura de paz y amor, ¿no recuerdan? Los hippies. ¿Qué vivimos en Estados Unidos? Bien, un movimiento bien activo de liberación femenina, que en ese momento era loable. Bien, era loable en ese momento, pero ese movimiento se fue desvirtuando con las décadas y ahora lo que tenemos es un movimiento donde las mujeres quieren prácticamente castrar a los hombres. Y básicamente las mujeres se han vuelto enemigas abiertas y acérrimas de los hombres. Y el tercer movimiento, que quiero que recuerden, simultáneamente se dio un movimiento de derechos civiles, lo recuerdan, ¿verdad? Y este movimiento lo hable también, un movimiento que trajo unos derechos extraordinarios a unas minorías, ¿verdad? En Estados Unidos, incluyendo a los hispanos. Se ha desvirtuado con el tiempo y lo vamos a ver dentro de un momentito cuando entremos en otros aspectos. Así es que, y el último que aparece ahí, que no quiero dejarlo, los hombres que se enajenan de sus responsabilidades. ¿Okay? Hemos cedido el liderazgo de nuestras casas a la mujer de muchas maneras. Le hemos cedido la socialización de nuestros hijos. Eso le pertenece a la mujer. ¿Ok? Le hemos cedido a la toma de decisiones en nuestra casa. Y lamentablemente encontramos dentro del cuerpo de Cristo hombres que no cumplen fielmente con los roles y las responsabilidades que tienen en su hogar. Y básicamente, si el hombre no asume esa responsabilidad, la mujer prácticamente se ve obligada asumir esa responsabilidad en contra del diseño de Dios que discutimos el miércoles pasado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Por lo tanto, el sexo no es algo para analizarlo en privado, para mantenerlo oculto, para mantenerlo callado, porque cuando no estamos haciendo las cosas correctamente, ya hemos visto que eso afecta el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El cuarto aspecto, la cuarta verdad, ¿quién me la puede leer rapidito? El título de esa cuarta verdad. Del libro. El sexo fuera del matrimonio nunca es correcto. ¿Qué dijimos en la clase pasada con respecto al sexo? En términos
de la visión del cristiano, en términos de lo que Dios ha demandado del aspecto sexual. Hay una ley en la Biblia que establece que eso fuera del matrimonio no salió castiga, o sea, es pecado. Fuera del matrimonio. Pero si a usted le preguntan, oye, pero ¿el sexo es bueno o es malo? Es buenísimo. Entonces, dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. ¿Diseño de Dios? ¿Es diseño de Dios? Sí. Es diseño de Dios. Dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, nosotros decimos que es pecado. Ahora, Pastor, te añado por es el acto fuera del matrimonio más sucio y vulgar delante de Dios fuera del matrimonio. lo vamos a ver ya El mismo. matrimonio es lo más santo y puro delante. Eso uno está. ¿Qué dijimos con respecto al matrimonio? ¿Qué representa el matrimonio en términos espirituales? Una fundición entre dos personas. No una fundición entre dos personas, pero representa a Cristo y su iglesia. Mire si es santo, mire si es puro. ¿Ven? Mire lo que representa el matrimonio. Pero en términos de esto, Dios creó el sexo para el contexto, como dice nuestra hermana Yomi, de la unión entre un hombre y una mujer. Y mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 8. Esto es directo. Dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. ¿Sabe lo que en términos, lo que quiere decir Pablo ahí? Santificación. Lo que Pablo está diciendo es que es para nuestra, en términos, es para nuestra pureza. Pablo lo que está diciendo ahí es, miren mi hermano, recuerden que la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, que nosotros podamos vivir una vida de pureza. Y ahora empieza a mencionar, ¿por qué? Que os apartéis de qué? De la fornicación. Ajá. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ok? No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, ¿verdad? En nada a su hermano. Está hablando de la infidelidad. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a pureza. Así que el que desea esto, desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ser puro? Porque usted cree que Pablo le está diciendo eso a la iglesia. Bueno, porque eso es lo que Dios ama, la pureza. O sea, Porque somos de Cristo, porque eso es lo que Dios ama. Está envuelto en testimonio. Ok. eso demuestra que lo amamos. Eso de... Que estamos ahí, o lo obedecemos, que estamos ahí haciendo su voluntad. Amén. Eso demuestra que somos Amén. ¿Puro de qué manera? limpios, sin mancha, sin pecado. Limpio, sin mancha. ¿Puro en qué? En el sexo dentro del matrimonio. En todo. En lo que hablamos. En la mente, corazón, los ojos, todo. Incluye todo. En lo que vemos. Oiga, ¿se ha sentido alguna vez usted redarguido por el Espíritu Santo mientras usted está viendo una película? A mí me pasa. Algunas veces uno cree que la película es interesante, nos llama la atención, sea una comedia, sea una película de acción, etc. Y de momento hay una escena que usted tiene que darle inmediatamente fast forward.
¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo y qué bueno que lo pone incómodo. A mí me pone incómodo. Y mi esposa algunas veces pasa por el lado y dice, ten cuidado que ya veo como que la cosa se está poniendo a rojo vivo ahí. ¿Ah? O sea, porque, gloria a Dios por mi esposa, que me cuida. Pero esto ocurre, lo que vemos, y eso sale de momento. Igual que pasa con los anuncios, mi hermano. O sea, hay anuncios hoy en día en la televisión que son prácticamente pornográficos. Pero el cristiano tiene el Espíritu Santo, mi hermana Carmen. Sí, ahora mismo ustedes están anunciando los herpes y están en ese momento tirando del lesbianismo. O sea, ya eso ni les ponen, o sea, ahora te lo ponen como algo ahí normal. Y yo digo, mira, antes que se la dan, ahora como que lo ponen en todos lados. Yo estaba viendo una serie que empezó a ver de una niña autista que se hizo abogada, que estaba lo más interesante, hasta que tuvo que defender un caso que salió una parte de las dos mujeres lesbianas, y pues hasta ahí llegó la serie. Eso es parte del menú de hoy en día. Sí. Y si no incluye ese aspecto, posiblemente no tiene sentido para el mundo. A veces cuando voy a casa de papi, a veces él tiene una programación. Él hace su casa y qué sé yo, pero no sé hasta qué punto yo caigo en lo irrespetuoso. Porque yo cogí la paga. No le apago el televisor, se lo cambio. Yo, papi, no, eso no. Entonces, no sé hasta qué parte yo rayo. Porque ya es, pero a veces es como que papi. Sí, pues muy bien. Muy bien, Espíritu Santo nos redarguye y qué bueno, qué bueno. Tenemos que dar gracias al Señor, porque cada vez que eso ocurre, Yomi, tú tienes que decirle, Señor, gracias porque sé que soy una hija tuya, porque si a mí me incomoda eso, soy una hija tuya, ¿ok? Lo que hablamos, lo que vemos, no nos olvidemos de esto, lo que pensamos, porque precisamente por ahí es que comienza ese proceso de tentación. Y claro está, lo que llevamos a la práctica, ¿verdad? Así que recuerden, cuando estamos hablando de puro, que el Espíritu Santo, como decía el salmista, ¿verdad?, escudriñe nuestro corazón, vea si hay camino de perversidad en nosotros y que podamos entonces evaluarnos en términos de lo que hablamos, en términos de lo que vemos, lo que pensamos y lo que practicamos. Ahora, ¿pero por qué respeto? ¿Por qué ser puro? Vamos rapidito a mencionar unas razones que vamos a encontrar en la Biblia. Yo le dije que la Biblia siempre tiene los principios para esto. En términos de pureza, ¿por qué debemos ser puros? Por respeto a Dios primeramente. Mire lo que dice Proverbios 8:13 en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 8:13 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Decía el proverbista: por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Pero vean la primera parte: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Estamos en un mundo caído. No vamos a orar para que el Señor nos saque del mundo. Al contrario, debemos ser luz y debemos ser sal en medio del mundo. Pero sí, una oración constante en nosotros debe ser: Señor, líbrame de tentación. Padre nuestro, líbrame de tentación. Señor, que el Espíritu Santo siempre me redarguya cuando haya algo en mí que a ti no te agrada. Un verdadero cristiano está agradecido, ¿verdad que sí? Por ese segundo aspecto, ¿por qué debemos ser puros? Por agradecimiento al Señor, por lo que el Señor hizo a través de su Hijo amado Jesucristo en cada uno de nosotros. Nunca nos podemos olvidar de la cruz. Nunca nos debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó y a dónde nos ha llevado y a dónde nos va a llevar. Así que, por agradecimiento al Señor, Romanos 12:1, Pablo dice, Nueva Traducción Viviente:
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, mi hermano, por agradecimiento al Señor. Y tercero, por nuestra propia felicidad. Y usted dirá, bueno, mi hermano, pero ¿por qué por nuestra propia felicidad? Mi hermano, todo lo que hacemos fuera de la voluntad del Señor no agrada al Señor. Todo es pecado. Pero todo tiene sus consecuencias. Cada vez que nosotros tomamos una decisión como cristianos, nosotros debemos entender que vienen unas consecuencias. Si la decisión la tomamos dentro de la voluntad del Señor, van a haber unas consecuencias que glorifican a Dios y que edifican nuestra vida como creyentes. Pero si lo que yo he hecho es contrario a los preceptos y a los principios bíblicos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber unas consecuencias también. Lo primero es que no glorifica a Dios. Y van a venir unas consecuencias a nuestra vida. Y como creyentes, nosotros nunca nos debemos olvidar que el Señor disciplina. ¿Disciplina o no disciplina? Disciplinó a David cuando pecó de la manera que pecó. Sí, lo disciplinó. Y lo disciplinó que lloró amargamente su pecado toda la vida. El Señor lo amó, lo siguió amando. David se arrepintió, pero Natán le dijo que la espada nunca se apartaría de su familia, de su casa. Y vimos casos de violación. Vimos hijos muertos, hermanos levantarse contra hermanos, Absalón contra Adonías, y luego Salomón. O sea, es un desastre. Inclusive, no nos debemos olvidar lo que pasó con los hijos de Elí. O no nos olvidemos inclusive de los hijos de Samuel. O sea, disciplina, Dios disciplina, el Señor disciplina, mi hermano. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Corinto con respecto a aquel hermano que estaba fornicando? O sea, amonéstelo, ámenlo, bien, pero si no, entréguelo para que en su día su espíritu se salve. Amén. Esos tres aspectos son sumamente importantes. Ahora, ahorita leímos en 1 Tesalonicenses 4:3 que Pablo dice que la voluntad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación y que cada cual sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sabe? Uno de los graves problemas que nosotros estamos teniendo en nuestra sociedad, y por eso muchas personas han perdido la fe en los matrimonios, la infidelidad. Estamos hablando de ética sexual. Ustedes han escuchado en nuestra cultura una y otra vez que el proceso de socialización, y esto yo siempre lo traía en mis clases de matrimonio, ¿cómo se socializan y se siguen socializando a las niñas en Puerto Rico en términos de los juguetes? ¿Cuántos recuerdan cómo se socializaban a los niños? Y me voy a amarrar el tenis porque si no, no puedo arreglar. ¿Cuántos recuerdan que se les regalaban a las niñas? Y todavía se siguen regalando. Muñeca. Mi nieta es loca con la muñeca. La muñeca. ¿Qué? Y a los varones. Carritos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué se le decía a las niñas con respecto a las amistades en la escuela?
Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Y cuando una niña venía donde el padre le decía, papi, tengo novio, se caía la casa. Pero cuando un niño hacía lo contrario y venía donde el papá y le decía, papi, tengo 3 novias en la escuela. Ah, qué tremendo, eso, Ajá. ¿Qué quiero que vean con eso? Muchas veces el proceso de socialización del niño lo lleva a crear roles distorsionados. Y este es el ejemplo del niño, ¿verdad? Que le dice al papá que tiene muchas novias y el papá lo celebra. Crea roles distorsionados. ¿Por qué? Porque ese niño se cría con la idea, exactamente, y que yo soy un superhéroe. Puedo tener un harén, porque yo las cuido todas. Aunque sean ellas las que lo cuidan a él. Pero ese es el proceso de socialización. En la iglesia nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y en los hogares cristianos, recuerden que el proceso de socialización comienza en la casa, con el ejemplo de los padres. Los pastores no estamos para comenzar a enseñarle al niño su verdadero rol. Nosotros estamos para reforzar lo que los padres enseñan correctamente en su casa con respecto al evangelio. Instruir al niño en el camino del Señor, en el temor a Jehová desde pequeño. Y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará. Pues entonces a los pastores se nos hace fácil coger a un niño en una escuela bíblica. A los maestros se les hace más fácil reforzar lo que usted le está enseñando en su casa. Pero los maestros de escuela bíblica tienen mucha experiencia de niños que llegan con una mentalidad totalmente torcida, ¿verdad? Con respecto a la moral. ¿Bien? Tristemente tengo que señalar eso. La infidelidad en el matrimonio. ¿Qué consecuencias trae la infidelidad? Rapidito. Causa dolor al cónyuge. Separa a la pareja. Separa a los hijos. Alivia temporariamente unos síntomas de descontento en el matrimonio. Usted siempre va a encontrar que cuando una persona está siendo infiel, siempre tiene una razón para hablar de la otra parte. ¿Sí? Estoy hablando de la infidelidad. Y comenzamos entonces a ver un deterioro en esa unidad que tiene que haber y que hablamos en la clase anterior dentro del matrimonio. Comienza la separación, comienza la guerra, comienzan las mentiras. Poco a poco el mismo cónyuge que es infiel se va destruyéndome, mi hermano. Pero el que es infiel, dice una mentira, sobre mentira, mi hermano, y toda su vida se vuelve una mentira. Por eso es que debemos ser puros. Por eso es que Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que cada uno sepa tener su propia mujer, dignamente, como lo establece la palabra del Señor. La quinta verdad tiene que ver con la inmoralidad sexual. Y vemos aquí que el autor está señalando que la inmoralidad sexual va más allá. Ya lo que hemos señalado hasta el momento. La inmoralidad sexual incluye cosas como ¿qué? Lujuria. Mateo 5:28, ¿qué dice? Alguien que me lea Mateo 5:28, lo que busco está marcador aquí. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Hubo un acto físico ahí? Pensamiento. ¿Hubo un acto físico? ¿No? No, una intención. Pero hubo una intención, un pensamiento. Pero ese pensamiento viene porque, oiga, ¿qué le pasó a David? Tenía un grave problema y era esto. Salomón empezó justificando las muchas mujeres que tenía para mantener la paz, decía él, del reino, y terminó con 1000. ¿Sí? Y su corazón terminó totalmente apartado
del Señor. ¿Dónde comienza esa lujuria? Aquí. Precisamente por eso es que el Señor le dice, Jesús le dice a aquellas personas que le preguntaron, no, venga un momentito. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, eso es una violación a uno de los mandamientos, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escuchen lo que voy a mencionar ahora. El pensamiento provocado por una lujuria lleva a una persona a tomar distintas decisiones. Esa lujuria hay que saciarla de alguna manera. Eso se llama el síndrome de la escalada. Y entonces, ¿cómo lo hace muchas personas? Gratificación propia al cuerpo, lo que se llama masturbación. ¿Agrada eso al Señor? No. ¿Qué decíamos ahorita de nuestro cuerpo? Que es templo del Espíritu Santo. Y fuera del matrimonio, pues debemos tener precaución de todos estos aspectos. ¿Ok? Mi hermano, dice el autor que la lujuria hace que una persona se sienta libidinoso. ¿Saben lo que es eso? Con el líbido alto. Unos impulsos sexuales que definitivamente esa persona se le hace difícil controlar. Ya mismo vamos a eso. Proverbios habla de eso. En Timoteo 2:9-10 habla de eso, etcétera, etcétera. Y tercero, nos dice el autor que el hablar de forma desenfrenada, lo recuerdan ahorita que dijimos la forma en que hablamos, bien, los famosos chistes que ustedes ven de doble sentido, que se ha convertido en algo normal en nuestra sociedad. O sea, cuando nosotros vemos un stand comedy, por ejemplo, de alguno de estas personas que usted conoce, no podemos hacer buenos chistes como se hacían en el pasado. No hacíamos reír a la persona, ¿verdad? Excepto una persona cristiana, ¿verdad? Que está haciendo este tipo de show ahora y que muchos se sorprenden que hace reír a la gente, ¿verdad? Sin decir palabras de doble sentido, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué realmente está pasando cuando nosotros muchas veces nos envolvemos en este tipo de chistes? Si usted no se da cuenta, la pureza la vamos perdiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comenzamos a citar, o comenzamos a aplaudir, o comenzamos a aceptar ese tipo de cultura que se está viendo de libertinaje en nuestra sociedad. ¿Ok? Y Efesios 5:3-4. Pablo dice lo siguiente. Mire, la iglesia de Éfeso, Efesios 5:3-4. Pero fornicación y toda inmundicia, incluye los chistes, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Lo está incluyendo todo. Así es que la inmoralidad sexual incluye palabras, incluye pensamientos también. ¿Ok? Cuando uno sale por ahí, vamos a suponer que se va hasta caminar para la plaza o donde sea, cómo se tratan, cómo se hablan con malas palabras. Y uno lo ve hasta en los adultos gritando de aquel y le grita de ella con una mala palabra y el otro le responde con otra mala palabra. Pero ese es el vocabulario que vemos muy en los jóvenes y todos, y en adultos. O sea, todo el tiempo, hasta un saludo, tiene que salir la mala palabra. Y se ha convertido en una práctica y mucha gente entiende que eso es algo cultural. Cuando tú te acostumbras a decir malas palabras, después las malas palabras se te salen porque no te das ni cuenta, porque ya lo has hecho parte de tu vida y se te van a salir las malas palabras y no te das ni cuenta. Eso es.
quiero terminar con el tema de la pornografía que he ido señalando rapidito, porque esto es otro de los males de nuestra sociedad y está incontrolable en nuestra sociedad. Mi hermano, en el pasado, la persona que practicaba esto y que consumía este tipo de material, sea visual o sea auditivo, tenía que irlo a comprar. Y meramente el irlo a comprar era un disuasivo. Porque la persona tenía que ir a un sitio en particular donde el resto de la sociedad lo había señalado como que ahí había ese tipo de material. Y se generalizó en Puerto Rico algunas tiendas de pornografía. Ustedes recordarán algunos nombres por ahí. En el presente no necesitamos eso. En el presente no necesitamos salir de nuestro lugar de intimidad a ir a ningún negocio. Porque ahora, mi hermano, la pornografía está disponible en la privacidad del hogar, ¿verdad? Y nadie, pues, tiene que enterarse. ¿Recuerdan la cultura de que nadie tiene que enterar de mi conducta sexual? Pues eso es lo que permea en nuestra sociedad. Y vemos ahora que la pornografía es accesible, la pornografía pues hasta no cuesta, hay alguna que es gratuita, hay otra que usted tiene que pagar, pero es altamente económica y sobre todas las cosas es anónima para usted, eso es lo que usted cree. Pero cada vez que usted entra a un portal de internet, usted sabe que hay la forma de darle seguimiento a eso. Porque usted cree que la policía en Puerto Rico puede identificar los pederastas y los pedófilos. Pederasta es mayor de 16, pedófilo es a 15 años o menos. Por lo tanto, lo pueden identificar. ¿Por qué? Porque usted puede ir y ellos tienen los permisos para solicitar de qué teléfono se entró, de qué computadora se entró, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nada hoy en día es oculto, ¿verdad? Para la tecnología. Y la pornografía, mi hermano, los efectos que tiene, por eso es que Pablo decía que tengamos cuidado en todo esto, porque la pornografía produce en el cerebro lo que yo le dije ahorita que se conoce como el síndrome de la escalada. ¿Qué significa eso? Que una persona puede comenzar simplemente con ver un shopper de una tienda por ahí, donde aparecen unas modelos en ropa interior. Y eso le llama la atención. Y produce en esa persona una excitación. Pero después de ahí, esa persona tiene que ir a algo más intenso. Eso es lo que se llama low court. Algo más intenso. O sea, esa persona quiere ir entonces ahora a ver gráficamente, ¿verdad? Una persona desnuda, ya no con la ropa interior. Ahora la quiere desvestida. Y poco a poco esa persona va entrando en lo que conocemos en la pornografía como el hardcore. El hardcore, ¿qué implica? Que esa persona comienza a ver todo tipo de páginas pornográficas. De todo tipo. ¿Ok? ¿Qué problema trae esto? Libro de Miguel Núñez. ¿Qué problema trae esto? Que esa persona, toda mujer que ve, todo hombre que ve, lo ve desde esa perspectiva. Como un instrumento, ¿verdad?, de satisfacción sexual. Vean, se distorsiona el diseño de Dios para el sexo. ¿Ok? Y esto en términos cerebrales, hermano. No totalmente. Y cada vez que se ve a una persona, lo estamos viendo desde esa perspectiva. ¿Ok? La codiciamos. Y ahí se da todo, ahí se da la lujuria.
El líbido está totalmente encendido todo el tiempo y la persona se convierte en lo que muchos llaman por ahí un adicto sexual. Increíble. ¿Y sabe lo que ocurre con la pornografía? Que usted está 24/7 pensando. El material que está aquí constantemente, usted lo va a estar viendo en su mente. ¿Ven? ¿Dónde es el campo de batalla del enemigo? Aquí. Así que cuidémonos de este aspecto. Por lo tanto, para terminar, bien, ya esa parte, tengamos mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con estos aspectos. Y lo hemos visto, ¿verdad? La palabra del Señor tiene principios para evitar que caigamos en esas prácticas. Padres, termino con esto hoy. Tengan mucho cuidado, supervisen con lo que ven sus hijos. No tema coger un celular y revisarlo. Y si usted no está al día en tecnología, póngase al día. Porque eso llegó y eso se va a quedar. Y cada día, bien, los efectos dañinos de todos estos aspectos va a llegar. Tan serio como esto. En nuestras escuelas elementales ya se ha querido introducir todos estos aspectos, ¿ven? Incluyendo aspectos de pornografía, escondido detrás de la ideología de género. Así, padre, mucho cuidado con lo que se le enseña a nuestros hijos, inclusive en la escuela. Mi hermano, no hay tiempo para más hoy. Terminamos entonces, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña a vivir la vida que a ti te agrada, porque eres tú, Dios mío, hablándonos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir vidas que te agraden a ti, Señor, vidas santas, Padre Santo, mi Dios, porque sabemos que en todo proceso de los seres humanos, Dios mío, tu Espíritu Santo como creyente nos dirige, que podamos depender de ti, Dios eterno, que podamos rendirnos a tus pies, Padre mío, que busquemos dirección, que busquemos sabiduría, Padre Santo, para seguir viviendo en esta vida hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Nuestro hermano Hugo.